Hola estudiantes de cuarto octava, de quinto primera, quinto segunda y quinto tercera. ¿Cómo les va? Soy yo, Lidia, la de historia. ¿Me conocen? Creo que con la mayoría nos vimos, aunque sea una vez, 10 minutitos, pero bueno, acá estamos. La virtualidad nos volvió a agarrar y tenemos que encontrarnos de esta manera para poder entender y para poder profundizar un poquito mejor los temas. En este caso vamos a trabajar con el práctico número 3. Miren, soy súper tecnológica, miren, miren. Miren, ¿eh? ¡Oh! Genial. El práctico 3 se llama La oligarquía en Argentina. Aquí abajo, ¿sí? Les puse las lecturas del cuadernillo. ¿Se acuerdan del cuadernillo? Me imagino que sí. ¿Sí? Este mismo cuadernillo lo preparé para quinto primera, segunda y quinto tercera, y para cuarto octava, que por una cuestión de organización institucional tenemos los mismos temas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el práctico número 3. Recordemos siempre que cuando trabajamos un práctico, lo primero que tenemos que hacer es repasar el práctico anterior. Nunca tenemos que empezar de cero, así leo a ver qué es. No, generalmente no voy a entender nada. Entonces, la idea es repasar un poquito primero lo que ya vimos para poder después entender lo que vamos a leer. Y por favor, espero que antes de ver este video lean estos textos. Y leer estos textos es, me siento tranquilo, tranquila, ¿sí? Y leo a conciencia, no por arriba, porque si no se me complica un poquito el raciocinio y ahí estamos en el horno. ¿Sí? Miren, recuerden a los cursos que vi, esto algo parecido les intenté explicar, y si no, los que no estuvimos juntos, miren, de esto estuvimos trabajando. ¿Sí? Siempre recuerden, para empezar a estudiar historia, lo que a mí más me interesa es que ustedes entiendan cómo se estudia historia. ¿Se acuerdan de esa clase que algunos cursos les di? Bien. Y que si uno entiende historia, después es mucho más fácil entender los textos, porque uno está entendiendo qué lee, y eso es primordial. Así no se sienten tan perdidos a la hora de, ay, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pues bien, reflexionemos un poquito en qué estudiamos cuando estudiamos historia. Y habíamos explicado esto. Dice, ¿cómo se estudia a una sociedad en historia? Bien, historia estudia a una sociedad o un pueblo, como quieran llamarlo. Obviamente esa sociedad y ese pueblo está ubicada en un determinado lugar y en un determinado tiempo. En este caso nosotros estudiamos en cuarto, octava y en quinto año estudiamos Argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese es el tiempo y el lugar. Bien, ¿qué se estudia de una sociedad? Primero, habíamos dicho, ¿cómo consigue recursos? Es decir, un grupo de gente reunida en un lugar determinado tiene que sobrevivir y obtener recursos. Bien, pues bien. ¿Cómo consigue recursos? ¿Qué son los recursos? Los cultivos, los animales que cría, la explotación minera, los productos que fabrica. ¿Sí? Habíamos dicho que, obviamente, a lo largo de la historia de la humanidad eso se va profundizando y complejizando. ¿Estamos? ¿Para qué quiere conseguir recursos? En una sociedad capitalista, no estamos en el siglo XIX, siglo XX, es para obtener dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consigue recursos para obtener dinero? Todos esos temas se englobaban en actividad económica. ¿Sí? Dónde invertir, qué fabricar, qué mineral extraer, qué cultivo hacer, qué animal criar, a quién venderle, a quién comprarle, qué vender, qué comprar. Todo eso se engloba en actividad económica. Y obviamente cualquier actividad económica no es por sí sola. Hay gente que decide qué cultivar, qué producir, qué invertir, a quién pedirle un crédito. ¿Estamos? Las cosas no se hacen por sí solas. Bien, entonces, ¿cómo se administran esos recursos? Y básicamente, ¿quiénes administran esos recursos? ¿Qué grupo de personas son las encargadas de decidir qué se va a cultivar, qué se va a producir, a quién le voy a pedir un crédito? ¿Sí? Y por otro lado, cualquier sociedad, para que funcione como una sociedad, tiene que estar organizada. Entonces, ¿quién dicta las leyes en esa sociedad, en ese lugar y en ese tiempo? ¿Cuáles son las leyes que se dictan? ¿A quiénes benefician las leyes que dictan? ¿Por qué se dictan tal leyes? Todos esos temas de
cómo se administran los recursos, cómo se divide la ganancia de esos recursos, cómo se dictan las leyes, cómo se organiza un territorio, todo eso se engloba en la organización política. Y obviamente, la actividad económica y la organización política se deciden en un campo social, es decir, todo ese dinero y todas esas decisiones influyen en una sociedad, en un pueblo que está compuesto por distintos grupos. Esos distintos grupos no viven de la misma manera. Algunos tienen más beneficios, otros no lo tienen. ¿Sí? Algunos aparecen, otros desaparecen. ¿Por qué se pelean los habitantes de una ciudad? ¿Por qué discuten? ¿Por qué hay conflictos entre los habitantes de una ciudad? ¿Por qué se divide la sociedad? ¿Por qué hay algunos privilegiados y otros no? Todos estos temas se engloban en división social. También hay todo otro montón de temas que tienen que ver con analizar las creencias, los modos de vida, los regionalismos, las excepciones culturales. Todo eso es lo que se engloba en actividad cultural y religión. Que este punto en historia de cuarto y quinto no lo profundizamos tanto. Profundizamos más bien estos tres. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudia la historia? La relación entre estos tres puntos, economía, política y división social, y cómo estos tres puntos a lo largo del tiempo van cambiando y están en permanente conflicto, en permanente tensión, porque las decisiones de unos modifican la vida de otros. ¿Estamos? Entonces, si ustedes entienden cómo estudiar historia, cada vez que leen un texto, a ver qué voy a estudiar en esos años, en ese lugar, cómo se generan recursos, cómo se administran esos recursos, cómo influye esa administración de recursos en la realidad social, estoy estudiando historia. Si ustedes esto lo tienen claro, leer un texto de historia les resulta muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil. ¿Estamos? Y al resultarme muchísimo más fácil, ¿qué consigo? Una buena nota. ¿Y qué conseguimos? Aprobar todos en diciembre. Y estamos todos contentos. ¿O no? Sí, estamos todos contentos. Fíjense cómo estoy con la tecnología. Estoy a full. Bien, a ver. Recuerden que siempre, cuando yo tengo que analizar un práctico, tengo que rever el práctico anterior. Eso es siempre. Ningún tema en historia está en el aire. Las cosas no ocurren porque sí. Los temas están relacionados. En este caso, el sistema oligárquico de dominación, que es el tema central de este práctico, lo enganchamos con el práctico anterior. ¿Qué estuvimos viendo nosotros en el práctico anterior? Que entre 1800 y 1880 en el territorio argentino se producen algunas cuestiones. Por ejemplo, primero se produce la independencia. Antes de 1800 nosotros dependíamos del Imperio Español. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que vinieron los españoles, conquistaron, dominaron, teníamos un rey, un virrey y todo dependía de España. Ese proceso comienza a romperse, en el caso argentino específicamente en 1810, 25 de mayo, hace unos días, bueno, y hace unos años atrás, ¿sí? Y ese proceso se extiende en Argentina, es lograr que los españoles se vayan del territorio, tarda un tiempo, y ese tiempo en la Argentina son 6 años, por eso comienzan las batallas por la independencia en 1810 y recién se concreta la independencia en 1816. 9 de julio, el otro feriado que viene acá, dentro de poquito. ¿Sí? Bien, obviamente, una vez que yo logré la independencia, ¿sí? Una vez que logré la independencia, tengo que empezar a decidir cómo consigo recursos, quién organiza y cómo va a impactar esa organización de leyes en esta sociedad, que ahora, en vez de estar administrada por españoles, está administrada por los habitantes de este lugar. ¿Estamos? ¿Qué se generó después de la independencia? Nadie tenía ideas muy claras y todos quieren imponer sus ideas. Entonces hubo una etapa en la historia argentina, que esto lo expliqué yo en algunos cursos, en algunas clases, si no lo vuelvo a explicar, que se genera. Está bien, no queremos a los españoles, pero ahora, ¿qué queremos? ¿Qué recursos se van a generar? ¿Cómo los vamos a generar? Todo ese tema se puso en cuestión. Y en Argentina, volver a organizar un orden, volver a decidir qué se produce, quién dicta las leyes, cuáles son las divisiones sociales que van a regirnos, todo eso en Argentina tarda un periodo de 80 años. La otra gran característica de la historia es que nada ocurre de la noche al día. Creo que di el ejemplo. No es que váyanse españoles y todo ordenadito, no. Fue un proceso de, primero, muchas peleas, muchas luchas,
ejércitos de acá que se agarraban con ejércitos de por allá. ¿Cuánto? 20 años. Después de esas peleas que lograron sacar a todos los españoles del territorio argentino, vino la parte de empezar a ponernos de acuerdo en quién va a gobernar. Todo ese proceso tardó otros 50 años más. ¿Sí? No fue que nos levantamos y dijimos, listo, todo resuelto. Si la historia fuera así, no estaríamos como estaríamos. ¿Cuál es la característica más importante de esta etapa? Por ejemplo, que producieron los caudillos. ¿Qué son los caudillos? Esos pequeños gobernadores territoriales que, al no haber un gobierno central, organizaban sus provincias. Y el otro fenómeno que pasó en Argentina fue el de la fragmentación territorial. ¿Sí? Ustedes saben, o se acuerdan, si no se los cuento, ¿sí? Que el territorio, lo que era el territorio argentino, se llamaba Virreinato del Río de la Plata y eran 5 países. Era toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Todo eso era el virreinato. ¿Sí? Después de la independencia, nos sacamos a los españoles de encima y también se produce un proceso de fragmentación. Una parte del territorio dejó de ser Virreinato del Río de la Plata, va a ser Chile, lo que hoy es la República de Chile. Otro pedazo de territorio dejó de ser Virreinato del Río de la Plata, va a ser lo que hoy es la República de Bolivia, lo mismo con Paraguay, lo mismo con Uruguay, y queda el territorio definido, lo que sería Argentina. Todo ese proceso en Argentina nos ocupa la módica suma de 70, 80 años. Es decir, en historia los procesos no se dan de la noche al día. ¿Qué tenemos hacia 1880? Pues bien, se resuelven esos conflictos. ¿Qué se logra? Se logra definir una actividad económica y una organización política. Estamos después de 80 años, nos organizamos en un Estado. ¿Y cuál es la forma política que tomamos? Antes éramos colonia, dependíamos de España. ¿Qué forma política resolvimos tener? Una república, es decir, un territorio gobernado por los habitantes de ese territorio, en donde en ese territorio haya división de poderes a la hora de gobernar. ¿Y qué aparece? Una constitución en donde lo primero que establece es la división de gobierno, es decir, cómo este pedacito de tierra tiene esta organización política. Eso se resolvió con la Constitución. Ahora, ¿qué tenemos que resolver? ¿Cómo generar dinero? Que también se resolvió. ¿Cuál fue el modelo económico? Que fue lo que vimos en el práctico anterior. Se decidió que vamos a obtener muchísimo dinero a base de la exportación de materias primas. Por eso es lo que yo les dije, que surge lo que se llama el modelo agroexportador. Es decir, Argentina va a ganar mucho dinero produciendo el campo y exportándolo. Productos del agro para exportación. ¿A quién? Principalmente a Inglaterra. Bien, ahora, no es cuestión solamente de plantar semillitas y que salga el trigo. También necesito transporte, porque el trigo, ¿dónde está? En medio de Santa Fe. ¿Dónde está el puerto? En Buenos Aires. ¿Cómo hace el trigo para llegar de Santa Fe a Buenos Aires? Tengo que poner un medio de transporte. Por ejemplo, el tren. Pero para el tren, no viene sobre el tren. Tengo que conseguir plata para poder armar todo lo que es la vía férrea y poner el trencito arriba. ¿Qué tengo que hacer primero? Pedir un crédito. Es decir, un modelo económico no es solamente decido tal cuestión para ganar plata, es toda una logística y toda una organización que se arma para poder generar dinero. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Que lo leyeron en el otro práctico, que este modelo basado en la exportación de materias primas, tengo que desarrollar todos los medios de transporte y de comunicación, ¿sí? También tengo que desarrollar industrias relacionadas a esa exportación de materias primas. ¿Estamos? Porque yo tengo que vender la carne de la vaca. En un tiempo vendía la vaca viva, pero imagínate la vaca gordita hasta que llegue a Inglaterra en un barco, pobrecita, quedaba flaquita. ¿Cuánto me va a pagar? Y menos, porque una vaca flaquita pesa menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar la industria de criar la vaca acá, ¿sí? La industria del frigorífico, que me permite a mí transformar esa vaca en una res, ¿sí? Congelarla, meterla en un barco y venderla con la vaca transformada en producción cárnica, ¿sí? Obtener más recursos. Bien, ¿solamente carne y trigo? No, hay otras regiones en Argentina, que también lo vimos en el práctico anterior. ¿Cuáles son las otras regiones? Mendoza, Tucumán. Mendoza
¿Tiene producción de trigo y carne? No, ¿qué tiene? Uvas. ¿Qué se puede hacer con las uvas? Vino. Entonces hay un crecimiento de otras regiones relacionadas también a la misma base, es decir, generar materias primas. ¿Qué tiene Tucumán? Ovejas, vacas, trigo, no, tiene azúcar. Pues bien, desarrollar la industria del azúcar también a partir del desarrollo industrial. Por ejemplo, poner todo lo que es la producción de azúcar de caña y transformar las refinerías de azúcar y transformar la caña en azúcar para endulzar el té. ¿Sí? ¿Qué necesito para esto? Gente. Gente. Fíjense, estuve 80 años entre guerra, caudillos y fragmentación territorial. Tantas guerras que hizo con la población, la disminuye. Entonces, ¿qué necesito para poder generar un modelo económico? Gente. ¿De dónde saco esa gente? Abro la entrada de migrantes al país. Esos migrantes al país, ¿a qué vienen? A trabajar en estos campos, que son los que se tienen que poner en producción para trabajar las materias primas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuántas personas vienen? Un montón, pero un montón. ¿Todas van a trabajar al campo? No, muchas se quedan en las ciudades. ¿Estamos? Por eso que ustedes vieron en el práctico anterior que el aumento de las migraciones genera una transformación de las sociedades y cambios culturales. En un espacio donde solo antes vivían nacidos en Argentina, descendientes de españoles, nada más, estamos a partir de 1860, 1870, empezaron a transformarse en sociedades donde hay habitantes descendientes de muchos lugares, italianos, polacos, rusos, árabes. Entonces se produce un cambio cultural muy importante en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades más importantes de Argentina en esa época, que eran Buenos Aires y Rosario. Bien, esta etapa de todos estos cambios en donde lo que principalmente se da es el modelo económico, se conoce como modelo agroexportador. Todas las transformaciones necesarias para generar dinero a partir de la producción de materias primas. Ahora, si dijimos que cualquier actividad económica la decide un grupo de personas, veamos, estamos acá, veamos quién gobierna este gran modelo. Bien, en Argentina, todo este modelo se da bajo la presidencia de un señor que se llama Julio Argentino Roca. Bien, que gobernó en Argentina entre el 80 y el 86. Es decir, en esa época, en el fines del siglo XIX, los periodos gubernamentales, según la Constitución, eran de 6 años. Muy bien. Durante esa primera presidencia de Julio Argentino Roca, que es un terrateniente, venido en militar, que logra transformarse a partir de la creación de un partido, triunfa en las elecciones, porque la Constitución habilita que haya partidos y haya elecciones, triunfa, se transforma en presidente y bajo su presidencia se dan las características del modelo económico más importante de Argentina en esa época. ¿Cuál es el lema del gobierno de Roca? Paz y administración. Es decir, ya se terminaron el periodo de guerras internas, obviamente eliminando a todos los opositores y avanzando sobre los territorios de los pueblos originarios, y ahora, una vez que ya logré la organización física del territorio, tengo que administrar ese territorio. Paz y administración. Ahora, ¿cómo lo administro? ¿Qué decisiones políticas voy tomando? Las características más importantes que se dieron bajo el gobierno de Roca fueron, por ejemplo, organizar la estructura del Estado, una ley de educación, es decir, toda esa gente que vino, que es lo primero que tiene que saber, todos los niñitos que van naciendo en Argentina en esos años, ¿qué tienen que saber? Son todas decisiones, y para eso aparece, por ejemplo, la ley de educación. Establecer cuántos años va a ir a la escuela, qué tiene que aprender un niño, una niña, niño. En esa época generalmente iban los varones a la escuela. Es una decisión política que se toma bajo el gobierno de Roca. Otra medida muy importante que se toma para organizar el Estado es el registro civil. ¿Qué es el registro civil? Ese espacio en donde cada vez que nace una persona se registra. Imagínate ahora, vinieron un montón de inmigrantes, los tengo que registrar. Tiene que haber una estructura de saber quién vive en Argentina, dónde naciste, quién es tu mamá, quién es tu papá, de dónde venís, dónde vivís. ¿Estamos? Y el otro tema es la organización interna del territorio.
terminar de definir los límites de las provincias para saber por dónde van a ir los trenes, las comunicaciones, qué porción de territorio gobierna cada gobernador. Todas esas cuestiones que son para organizar el Estado se deciden en el gobierno de Roca. La gran característica que tiene el gobierno de Roca es que bajo su gobierno se dice que se arma el sistema oligárquico de gobierno, el famoso régimen conservador. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque bajo la presidencia de Roca, no es solamente Roca, sino que es todo el grupo que acompaña esta idea de cómo debe funcionar el Estado, es lo que se llama la oligarquía. Y dice, se crea un sistema de gobierno que permite a los grupos terratenientes, convertidos en políticos, generar recursos económicos permanentes y asegurarse el poder del gobierno. Es decir, si vamos a ganar dinero basado en la exportación de materias primas, ¿qué es lo importante o lo primero que tengo que tener? Tierra. Si yo soy terrateniente y vos sos terrateniente, ¿qué mejor que unirnos, formar un partido, transformarnos en gobierno? ¿Para qué? Para que las leyes que dictemos nosotros nos beneficiemos a nosotros mismos. Eso es un régimen oligárquico o un régimen conservador. Un pequeño grupo de personas de mucho poder económico organizan el Estado para seguir conservando el poder. Es decir, para que el modelo siga funcionando. ¿Estamos? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Y, según la Constitución, tenemos que votar a partidos. Muy bien. ¿Cuántos partidos se van a habilitar legalmente? Uno. ¿Estamos? Yo habilito un solo partido en donde yo permito que solamente se postulen los que yo quiero, estoy generando un sistema en donde vamos a gobernarnos nosotros mismos. Siempre estamos hablando del pequeño grupito de gente muy poderosa, la oligarquía. ¿Estamos? ¿Qué otro mecanismo pongo? Si quiere aparecer algún otro partido, el fraude electoral. ¿Estamos? Es decir, arreglo las elecciones para que haya elecciones, pero que finalmente gane el que yo quiero que gane, que generalmente soy yo. ¿Estamos? Y lo otro es el manejo de la prensa. ¿Estamos? No quiero que se difundan ideas complicadas, en donde hay situaciones problemáticas. Yo quiero que la prensa diga un solo discurso, en donde este es el mejor gobernador para nuestra provincia. Por lo tanto, hay que votar a esta persona. Pongo un solo diario, un solo control de la prensa para que haya una idea circulando que me beneficie a mí. ¿Estamos? Por eso se habla de régimen conservador. Se generan los mecanismos para conservar el poder. ¿Estamos hasta ahí? Bien, esto generalmente se ve en su máxima expresión en el gobierno de Juárez, Juárez Celman. ¿Quién es Juárez Celman? El que le sigue a la presidencia de Roca. ¿Qué casualidad eran cuñados? ¿Ven? Eran cuñados. Los dos del mismo partido eran cuñados entre sí, ¿sí? Y cuando termina la presidencia de uno, se hacen elecciones y a casualidad gana el cuñado que es del mismo partido, de la misma familia, pertenece al mismo grupo familiar, son 20 o 30 familias las que manejan todo. Y fíjense, el gobierno de Juárez Celman se caracteriza por llamarse el unicato, es decir, todo lo decidía Juárez Celman, el presidente. La oligarquía, el pequeño grupo, reducido a la máxima expresión en donde todas las decisiones las toma el presidente, siempre beneficiando a quién? Al mismo grupo. ¿Estamos? Esto parecería que sería eterno en Argentina, pero en historia, y ahí está el chiste, nada es eterno. ¿Estamos? Fíjense esto, y lo dice el texto. Lo dice el texto anterior. ¿Qué crecieron en Argentina con los inmigrantes? Las ciudades. Muy bien, perfecto, crecieron las ciudades. ¿Qué tengo que construir si hay mucha gente? Tengo que construir edificios, tengo que construir más casas, porque la ciudad creció, porque vinieron muchos inmigrantes. Muy bien, ¿quiénes construyen las casas? Los albañiles, sí, pero ¿quién la diseña? Un ingeniero, un arquitecto. ¿Sí? Sectores que no viven mal, que tienen recursos económicos, que no son terratenientes, ¿sí? Que fueron a la universidad, que viven bien en un país, pero que se dan cuenta que, por ejemplo, no podían votar. Imagínense, un arquitecto que diseña lindas casas en Buenos Aires no puede votar. ¿Por qué no puede votar?
porque la ley dice que solamente para votar tenés que tener más de 25, ser terrateniente, haber nacido en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Sistema cerrado para conservar el poder. Muy bien. ¿Qué empezó a hacer esta gente? Disgustada con las formas de manejar la política de la oligarquía, empezó a organizarse muy lentamente estos sectores que no son terratenientes, pero tampoco son inmigrantes, ni tampoco son campesinos, los famosos sectores medios, comienzan a organizarse y generan un movimiento que se va a llamar Unión Cívica, que más tarde se va a transformar en el partido, la Unión Cívica Radical. ¿Y qué empiezan a presionar? Empiezan a presionar a el otro partido, que es el PAN, para que las elecciones no sean fraudulentas y para poder participar más en las decisiones de gobierno. Esto que genera lo que se llama un movimiento revolucionario. Sí, lío. Estamos, ya lo van a leer en el texto, porque ya lo leyeron, creo. Revueltas, manifestaciones, salidas a la calle en Buenos Aires, en donde un grupo de civiles, de ahí Unión Cívica, quieren cambios radicales. ¿Qué es un cambio radical? Un cambio total. Es decir, no quiero más fraude, no quiero más un solo partido, yo quiero opinar, quiero cambiar alguna de las leyes que están impuestas por esta oligarquía. Ese movimiento surge en 1890. ¿Sí? Dijimos que la forma de obtener dinero y las decisiones políticas están en permanente tensión. Fíjense, creo el modelo agroexportador y 10 años después, en 1890, esto entra en tensión. ¿Estamos? ¿Qué genera esta tensión? Algunos cambios. Por ejemplo, aparece un nuevo partido. ¿Estamos? Ese grupo de personas que se empezó a quejar en 1890, no. Obviamente hubo represión, ¿no te crees que la oligarquía decía así, participen? No. Represión, mandan a la policía, se persiguen, muertos, es decir, todo un movimiento revolucionario. ¿Acallaron a los grupos opositores? No, al contrario. Comienzan a fortalecerse y a ese primer grupito lo transforman en un partido político, donde año tras año van teniendo cada vez más seguidores. ¿En contra de quién? De los conservadores o la oligarquía o el PAN, que son todos sinónimos, ¿sí? Que quieren que nada cambie en Argentina. Este grupo quiere que algunas cosas cambien. Por ejemplo, el sistema político. Por ejemplo, que no haya más fraude. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Este partido, que va a ser la Unión Cívica Radical, que es un partido que todavía existe, es el primer partido político que le hace oposición a la oligarquía. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense, ¿qué provoca la revolución de 1890? Que uno de los presidentes del PAN, del Partido Conservador, termine renunciando, estamos como era Juárez Selma. O sea, fíjense lo que fue el quejarse para que el modelo no sea tan conservador. Provoca la renuncia de Juárez Selma. En el 98 hay nuevas elecciones y ¿quién vuelve a ganar? Roca. O sea, vuelvo al primero. Estamos hasta ahí, pero ya en esta instancia Roca va a gobernar distinto. ¿Por qué? Porque ya tiene un partido opositor. Ya tiene gente que le dice, no quiero que tus medidas políticas solo beneficien a un mismo sector. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Obviamente, a partir de 1890 se empiezan también a modificar algunas cuestiones de la situación social. ¿Sí? El modelo agroexportador genera un contraste muy grande en Argentina entre la oligarquía, los terratenientes, que se benefician de los recursos económicos, y obviamente cómo viven. Joya viven, con lujos, derechos, bienestar, una vida espléndida, obviamente si sos de la oligarquía. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Esos inmigrantes que vinieron, los hijos de esos inmigrantes que vinieron, ¿cuáles son las condiciones de vida? Y malísimas. Los trabajadores, los hijos de inmigrantes, viven excluidos de la vida política. No se podía votar, no podías participar, no podías ir a la escuela. Leyes laborales, no hay ninguna. Vos trabajas ¿cuántas horas? Las horas que tu patrón te diga. ¿Cuántos días a la semana? Los días que tu patrón decide que vos trabajes. ¿Cuánto te pagan? Lo que el patrón quiera pagarte. Es decir, sin ningún tipo de ley, de nada, de protección de nada. ¿Cuáles son las condiciones materiales?
Imagínate, si no tengo regulado las horas de trabajo, si no tengo regulado un sueldo mínimo, ¿a dónde puedo ir a vivir? ¿Cuánto puedo gastar para tener una casa? ¿Puedo tener una casa? Y no, las condiciones materiales de esos sectores, los sectores trabajadores, son pésimas. Estamos muy bien. Este gran contraste que se genera en el modelo agroexportador, este gran contraste social que se genera entre un grupo que conserva todos los beneficios y se aprovecha de todos esos beneficios, y otro gran grupo que vive excluido de ese modelo, van a generar que surjan movimientos de reivindicación de estos sectores. Uno de esos movimientos, por ejemplo, es el de los sectores medios, que surge con la aparición de la Unión Cívica Radical. Otros sectores, por ejemplo, los obreros, por ejemplo, los campesinos, se van a ir organizando en otras instituciones para defender sus derechos, como son los sindicatos y otros partidos mucho más chiquitos que tienen una orientación sindicalista o una orientación socialista, perdón, o una orientación anarquista, que van a englobar, ¿sí?, las reivindicaciones de los sectores más excluidos de este modelo económico. Volvemos acá. Como verán, el cómo genero recursos y quién decide esos recursos influye directamente en la sociedad. ¿Estamos? Cuando estos recursos son administrados por un mismo grupo y los beneficios de esos recursos quedan en un grupo chiquitito, pero la sociedad crece, tenemos un conflicto. En Argentina, esos conflictos se deciden a partir de 1890 con revueltas por un lado, creación de partidos políticos nuevos, creación de los primeros sindicatos. Es decir, la sociedad está en permanente conflicto, ¿sí?, y en permanente transformación. Y eso es lo que me tienen que contar en el práctico 3. Miren acá. ¿Estamos? ¿Qué dice el práctico 3? La oligarquía en Argentina. Les vuelvo a poner las lecturas que tienen que hacer. Y yo acá les pido 6 consignas. ¿Cuáles son las características del gobierno conservador en Argentina? ¿Cómo gobierna Roca? ¿Cómo es vivir en Argentina bajo el gobierno de Roca? ¿Cuáles son las primeras medidas que toma Roca sabiendo que su gobierno es conservador? ¿Y por qué se produce la revolución de 1890? Es decir, ¿por qué esas medidas enojan a un grupo? ¿Estamos? ¿Cuáles son las características de la Unión Cívica Radical como partido? ¿Sí? ¿Y quiénes conforman ese nuevo partido? ¿Cómo se organiza ese nuevo partido? ¿Y cuáles son los objetivos políticos de ese nuevo partido? ¿Estamos? Obviamente esto lo van a poder contestar una vez que lean. ¿Estamos? ¿Qué problemas políticos y económicos atraviesan el segundo mandato de Julio Roca? Es decir, eso que quería conservar, no lo puedo conservar en mi segundo mandato, que me va a generar una crisis. ¿Estamos? Obviamente esa crisis va a venir a partir de una situación económica que va a cambiar, ¿sí?, y que va a generar presiones por parte de los nuevos sectores sociales, que no estaban favorecidos con el modelo que impuso la oligarquía. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Más o menos entendimos? Obviamente, leo y después razono. ¿Estamos? ¿Qué más les puedo pedir para esto? Que se cuiden mucho, que por favor cuando me manden los mails le pongan el nombre, le pongan las consignas a los mails, a los prácticos, no me manden la hoja suelta con las respuestas, por favor, copien las consignas, respondan, ordenado la 1, la 2, la 3, la 4, pongan el nombre de ustedes, pongan el curso de ustedes, recuerden que yo recibo 200 mails, si me ponen, hola, soy Susana, ¿de dónde, de quién, de cuándo? Si me van a preguntar algo, por ejemplo, hoy recibí un mail en donde una estudiante decía, profe, ¿qué dice la pregunta número 3? ¿Me la puede explicar? O sea, hola, profe, soy fulana. En la pregunta 3 del práctico 2, no entendí tal cosa. Sean un poquito más explícitos. Cuando manden un trabajo, manden en un solo archivo. Por favor, en un solo archivo. ¿Sí? Si van a sacar fotitos, utilicen la aplicación CanScanner.
y transformen todas esas fotitos en un solo archivo, si no estoy de armar rompecabezas de archivos y me voy quedando cada día un poquito más loca. Y eso no es bueno. Bueno, ya está. Dejamos la explicación, espero que se cuiden mucho, espero que estén tranquilos. ¿Sí? Recuerden que si hay algún problema de salud, la tarea la dejan de lado, se recuperan ustedes, sus familias, el ánimo de sus familias, y después recién hacen la tarea, solo se lo comunican al preceptor, así nos mantenemos en contacto. Puedo darles más tiempo si necesitan para hacer la tarea, pero por favor, sigamos manteniendo un mínimo de contacto. Si no es hacia mí, le avisan a los preceptores y los preceptores nos comunican a los profesores, así estamos en contacto. Porque la idea es, a pesar de estar en virtualidad, seguir en contacto. Cuídense mucho, estén tranquilos, sus familias, y espero que nos volvamos a encontrar en el aula, ¿sí? Que es el mejor espacio en donde nos podemos seguir encontrando. Seguimos en contacto.